El despertar del mal. Nunca pensé que algo tan simple como un juego pudiera abrir una puerta. Aquella mañana de junio, el calor era sofocante incluso dentro del instituto. El aire olía a polvo, a tiza, a ese sudor adolescente que se mezcla con risas nerviosas y secretos. Tenía 16 años y la cabeza llena de ruido. Mamá trabajaba todo el día en el bar. Papá ya no estaba. Decían que había muerto, pero a veces sentía que solo se había ido a un lugar donde podía mirarme sin que yo lo supiera. Quizás por eso quise hacerlo. Por eso acepté tocar aquel maldito tablero. Estábamos en el sótano del colegio, donde guardaban los proyectores y las sillas viejas. Conmigo estaban Rosa y Diana, mis mejores amigas, aunque ninguna de las dos creía realmente en espíritus. Yo sí. Había pasado noches enteras leyendo libros viejos, buscando formas de hablar con los muertos. Quería respuestas. Quería decirle a papá que lo extrañaba, que no entendía por qué se había ido tan pronto, que nos había dejado solos con una madre cansada y 3 hermanos pequeños que aún dormían abrazados entre sí. Encendimos una vela. Colocamos el tablero sobre una mesa de metal, frío y oxidado. Dibujamos el círculo, las letras, el sí y el no, y puse mi mano sobre el vaso. El aire cambió, lo juro. Bajó la temperatura, todo se volvió más silencioso, como si el colegio entero contuviera la respiración. Pregunté si había alguien ahí. Nadie respondió. Volví a preguntar. El vaso se movió, al principio lento, tembloroso, después más firme. Dijo que sí. Rosa se rió, creyendo que alguien empujaba. Pero cuando el vaso comenzó a girar solo, la risa murió. Yo pregunté el nombre. Las letras se movieron, una por una, hasta formar algo que no entendí del todo. No era un nombre, era una palabra extraña, gutural, como un susurro que parecía venir de dentro del vaso. Luego el aire se volvió pesado. Algo golpeó la puerta, las luces se apagaron, y el vaso estalló. Lo siguiente que recuerdo es estar en el suelo, con un corte en la mano y las velas derramadas sobre mis piernas. Rosa gritaba que nos fuéramos, pero yo no podía moverme. Sentía una presencia detrás de mí, un aliento frío en mi cuello, una voz que decía mi nombre, tan cerca, tan clara, que pensé que era papá. Me levanté llorando, pero lo que vi en el espejo del fondo me hizo gritar. Mi reflejo no se movía igual que yo. Desde ese día, nada volvió a ser normal. En casa, todo empezó con cosas pequeñas. La televisión encendiéndose sola, los juguetes de mis hermanos moviéndose durante la noche, la radio que susurraba cuando no había nadie. Mamá decía que eran nervios, que debía descansar, que la adolescencia me estaba jugando una mala pasada. Pero yo lo veía, en el pasillo, detrás de las cortinas, en la esquina de mi habitación cuando las luces se apagaban. Una sombra alta, con ojos vacíos, como agujeros que tragaban la luz. Intenté dormir con mis hermanos, pero cada noche el ente se acercaba más. Lo sentía en los pies de la cama, respirando, goteando, como si algo húmedo se arrastrara por el suelo. Una noche desperté con el corazón acelerado. El colchón se hundía a mi lado, como si alguien invisible se sentara allí. Y entonces escuché su voz, la misma del tablero. Verónica. Me quedé paralizada. Sentí su mano sobre mi mejilla, fría, con olor a hierro. Empecé a tener visiones. Soñaba con el sótano del colegio, con el vaso girando solo mientras mi reflejo me sonreía con los labios rotos. En uno de esos sueños, el espíritu me mostró algo. Mi propio cuerpo dormido y una sombra agachada junto a mí, susurrándome al oído. Desperté gritando. Mis hermanos lloraban. Mamá me abrazó, diciendo que todo estaba bien, pero detrás de ella, en el marco de la puerta, la figura seguía ahí. Fui a la iglesia. Necesitaba ayuda. El sacerdote me miró con lástima, como si supiera que era demasiado tarde. Dijo que hay puertas que no deben abrirse, que algunos muertos no quieren hablar, sino regresar. Me dio un rosario y me dijo que rezara, pero cuando lo puse bajo la almohada, se partió en dos. El ente comenzó a jugar conmigo. A veces tomaba la forma de papá, otras veces la de mis amigos. Lo hacía para confundirme. Una tarde, mientras cuidaba a los pequeños,
Escuché a papá llamándome desde el pasillo. Corrí hacia la voz, llorando, pero al llegar no había nadie. Solo la puerta del baño abierta. Dentro, en el espejo empañado, estaba escrito mi nombre con algo oscuro. Toqué el vidrio. Era sangre. Poco a poco, todos empezaron a cambiar. Mis hermanos se volvían pálidos, callados. Decían que una señora los miraba desde el techo. Mamá se veía agotada, como si el trabajo no bastara para escapar del peso invisible que flotaba en casa. Yo apenas dormía. Mi cuerpo se llenó de moretones. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la respiración de esa cosa, tan cerca que sentía su saliva en mi oído. Un día, Rosa vino a verme. Me dijo que desde aquella sesión del tablero, algo la seguía también. Tenía pesadillas. Veía sombras detrás de su reflejo. Me abrazó llorando. Dijo que quería olvidarlo, que quería que todo terminara. Le prometí que lo solucionaría. Esa noche decidí enfrentarme a lo que había traído. Apagué las luces, encendí las velas y dibujé el círculo una vez más. Mis manos temblaban, pero necesitaba cerrar lo que había abierto. Puse mis dedos sobre el vaso, aunque esta vez estaba sola. Dije su nombre. El aire se volvió denso. Las llamas comenzaron a agitarse. El vaso se movió lentamente hacia el sí. Pregunté qué quería. Las letras respondieron, tú. Entonces el techo crujió. Las paredes se estremecieron. Las sombras comenzaron a deslizarse por los rincones, extendiendo brazos largos, torcidos. Sentí un dolor en el pecho, como si algo me atravesara. Las velas se apagaron una a una. Todo quedó en silencio. En el reflejo de la ventana, vi mi rostro, pero detrás, algo se movía. Algo que sonreía con mi misma cara. Después de eso, no sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que me encontraron en el suelo, con las velas apagadas y los vidrios rotos. Mis hermanos estaban gritando. Mamá lloraba. Dijeron que me desmayé, que fue un ataque. Pero cuando me miré en el espejo, supe que no era solo eso. Había algo detrás de mis ojos, algo que se movía cuando yo no lo hacía. Desde entonces, oigo su voz cada noche. A veces habla suave, a veces grita dentro de mi cabeza. Me dice que aún no ha terminado, que lo que traje no se puede devolver. He intentado rezar, gritar, no dormir, pero el ente no se va. Lo siento detrás de mí, respirando, esperando. A veces, cuando miro a mis hermanos dormir, veo su sombra agachada junto a ellos, acariciándoles el cabello. He entendido algo. El tablero no invocó a un espíritu cualquiera. Invocó algo más viejo, más hambriento. Algo que no busca contacto, sino cuerpo. Y lo encontró. En mí. Ahora escribo esto con las manos temblorosas, en medio de la noche. Afuera llueve. Las luces parpadean. Escucho pasos en el pasillo. Sé que viene por mí, pero ya no tengo miedo. Porque cuando abra la puerta, ya no habrá diferencia entre nosotras. Él y yo seremos uno. Y entonces, todo volverá a empezar.